a- al, al problema de cuánto duermen los adolescentes y los efectos que puede tener el hecho de que duerman menos de lo aconsejable. ¿Qué es lo aconsejable? Bueno, uno podría tomar referencias de distintos organismos que trabajan en esto, pero bueno, aquí particularmente nosotras tomamos esta norma, digamos, que brinda la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que entre 8 y 10 horas sería lo aconsejable para un adolescente entre 13 y 18 años, para que duerma, digamos, por día. Además sugiere que el dormir estas horas, el poder descansar de esta cantidad de horas, disminuye el estrés y mejora el desempeño en el estudio, entre otras cuestiones, ¿no? Todo esto avalado por distintos estudios, distintas investigaciones. Entonces, centrados en esta problemática que decidimos abordar, es que nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto duermen los adolescentes? Y por supuesto que esto nos podría llevar por distintos caminos de análisis, ¿no? Un camino, tal como planteó Walter en la charla, podría ser, bueno, hacer esta pregunta a los adolescentes y decir, bueno, veamos, podemos indagar en el curso, podemos indagar en la escuela, en la institución en donde estemos, cuánto duermen los adolescentes, y eso nos llevaría a trabajar y a analizar distintas cuestiones, ¿no? De cómo diseñar la encuesta, cómo, cómo tomar, digamos, si vamos a tomar a toda la población, por ejemplo, de estudiantes, o si vamos a tomar una muestra, cómo tomamos esa muestra. Nos llevaría a analizar un montón de cosas, ¿no? Como siempre, tenemos que tomar decisiones y hacer recortes cuando trabajamos en el aula. Y en este caso, nosotros, bueno, la decisión que tomamos es que tenemos datos, disponemos de datos de un estudio que se ha realizado en otros países a través de un censo escolar, o sea que tenemos datos de poblaciones, pero dado que nuestro objetivo justamente es discutir esto de las conexiones entre el análisis exploratorio de datos y la inferencia, nosotros particularmente utilizamos esos datos de las poblaciones para tomar muestras aleatorias, y a partir de las muestras aleatorias empezar a pensar qué características podrían tener las poblaciones de dónde provienen esas muestras. Entonces, eh, nosotros ahora les vamos a mostrar así. En las muestras, en realidad, lo que estamos resumiendo es el tiempo que duerme por noche cada adolescente de entre 13 y 18 años. Y y de cada población hemos tomado dos muestras aleatorias de 30 adolescentes. Entonces, a partir de esas muestras, eh, nos planteamos algunas preguntas que en este caso se las queremos plantear a ustedes, y aquí es donde va a venir el trabajo de ustedes, porque les vamos a dar unos minutos como para que respondan a estas preguntas, y luego hagamos una discusión en relación a lo que ustedes pensaron. Entonces, las muestras las tienen allí, pero ya se las vamos a compartir a través de un formulario. Em, no sé, Silvana o Yani, si quieren por ahí a lo mejor compartir el enlace en el chat para Sí, que ahora ellos lo hago, después Lili. puedan... Sí, Ujú. gracias. Entonces, tenemos dos muestras de cada población, son tres poblaciones diferentes, y las preguntas que planteamos es, ¿qué características imaginan ustedes, ¿sí?, que podrían tener cada una de las tres poblaciones de donde partieron esas muestras? Esas características que ustedes imaginan permitirían identificar ciertas diferencias entre las poblaciones, de qué manera, si piensan que sí, de qué manera las explicarían. Y la tercera pregunta es, considerando que la Organización Mundial de la Salud nos plantea esto de que lo más lógico sería que los estudiantes o los adolescentes acá duerman entre 8 y 10 horas por día, si sería posible indicar que el tiempo que duermen los adolescentes de esas poblaciones cumplen con la norma, y si en todas las poblaciones se espera que se dé la misma tendencia. Entonces, acá
a partir de las muestras, el objetivo es imaginar qué podrían decir de las poblaciones. Y después discutimos. Entonces, voy a dejar de compartir. Ahí creo que Janina compartió en el chat el enlace, si no, ahí tienen también el QR que pueden captar a lo mejor, si están con el celular. Y ahí les dejamos un formulario de Google donde tienen las imágenes de las muestras y las 3 preguntas. Así que vamos a tomar. Decidimos que lo hicieran individual porque a veces cuando trabajamos en grupo demoramos más en la discusión y acá vamos a estar un poquito apretados con el tiempo. Entonces, nos tomamos 15 minutos, les dejamos Una 15 pregunta, minutos para que Liliana. ustedes respondan y después seguimos. Sí, Ramón. Em, ¿Qué es el tiempo que es? El eje El, X el- son el- horas el tiempo, sí, el tiempo que duermen, que declaran que duermen los por día, adolescentes por por día. día, Bien, en horas, sí, están bien, expresados en horas. bien. Sí, cualquier duda que tengan, aquí estamos, nos consultan. ¿Pudieron ingresar alguno ya pudo que nos vaya contando? Sí, sí, yo pude, estoy acá Perfecto. viendo el Bueno, Sí, gráfico. se ingresa bien, sí. bárbaro. Sí, Yo también Lili, pude. sí. Ajá. No, que si querés, Lili, podés dejar en pantalla donde están las La imágenes de las pantallita muestras. anterior. Total, sí, total, el enlace, sí, yo verifiqué Esa, y. perfecto. Ay, perdón. Ahí está. Bueno, ya te lo copiamos. Te quedó en el portapapeles el link, Yani, así lo pones en el chat, porque viste que cuando Sí, salís y ya lo entras de pongo. nuevo, perdés el historial del chat. Ahí está. Gracias. Pilar.
Quiero aclarar que estamos en silencio porque queremos que ustedes piensen, pero si necesitan preguntar algo o ya terminan, nos dicen y seguimos. Una respuesta tenemos. Exacto. Ya hay una respuesta, así que van a ir respondiendo. Bueno, me parece que estuvimos bien con el tiempo porque van llegando las respuestas. Así que bueno, esperamos unos minutitos más. Habíamos dicho 15 y a las y 10 podemos ir retomando. Así le damos la posibilidad a todos que piensen todas las preguntas, ¿sí? Que esa es la idea.
Bueno, ay, me fui un ratito. Para ser un poquito respetuoso de los tiempos y para que podamos completar las acciones que tenemos programadas, sería interesante, si bien todavía no llegaron todas las respuestas, pero a medida que ustedes puedan las irán enviando, que usemos algunos minutos para poder intercambiar de manera oral lo que ustedes estuvieron reflexionando o lo que lograron expresar como respuestas a estas preguntas. La primera tenía que ver con justamente a partir de las muestras, imaginar las características que pueden tener las poblaciones originales, ¿sí? O sea, las poblaciones de las cuales se obtuvieron cada una de estas muestras. Recuerden que son tres poblaciones, de las cuales de cada una de ellas se obtuvieron dos muestras que son las que están acá ubicadas una al lado de la otra. Así que no sé si alguno o alguna de ustedes quiere compartir algo de lo que pensó en relación con las características de la población y asimismo si esas características que ustedes prevén o imaginan pueden marcar alguna diferencia o alguna similitud entre las mismas poblaciones. Vamos a ver quién se anima. Bueno, sí, estamos con problemas de conectividad, eso es un Acá, problema que... Dale, si Ramiro, quieren, te Dale, escuchamos. arrancamos. Rami. Sí. Sí, vamos. Yo veo, por lo que veo acá, parecería que la población 2 es la más homogénea, la más que los chicos se parecen más entre ellos. Eh, la población 3 es la población más heterogénea, parecería una población más con menos rutina. Yo me lo imagino a la población esta con menos rutina, la población 3 más, este, sí, menos arrutinado. La población uno en la población 2 yo me lo imagino chicos que van temprano a la escuela, por eso capaz valores medios de sueño un poco más bajos. Eh, y la población uno si bien tiene valores más cercanos a esas 8 horas, al ser un poco más heterogéneas, también capaz me lo imagino, chicos, un principal factor, la escolarización, imagino yo. El principal factor que explicaría esto. Eh, y en función de eso, de la escolarización, diferentes perfiles, no sé, chicos capaz que cursan a la tarde, me imagino que no se, que no tienen rutinas tan de, bueno, me tengo que levantar a las 6:30 para ir a la escuela. Ese es un poco lo que puse en las respuestas. Bueno, Ramiro, gracias. A ver, Ah, ¿qué tenemos? A ver, Yo, bueno, Solange. yo lo imaginé como distinto, no sé por qué, se me hicieron que eran muestras de adolescentes de distintos países, se me hizo. Más que nada se me hizo la idea de que, porque lo veo todo como muy dispar, algunos como que están muy concentrados en el tiempo, en la mismo, casi rondan por los mismos horarios de las 8 horas, o algunos están distribuidos, es como que se me vino a la cabeza, no sé por qué, bueno, ahí decían imagínense, y ahí lo puse. ¿Vieron que los adolescentes juegan mucho a los videos a la noche? Bueno, yo cuando doy clases están todo el tiempo jugando en línea, y se me vino eso a la cabeza, de que capaz que también, como juegan en línea, respetan el uso horario del otro país y ahí hay irregularidades. Se me fue más por eso, no sé por qué. Y entonces a partir de ahí empezar a responder, pero no sé si se buscaba eso, la verdad. Sí, la buscábamos que pregunta era ustedes. abierta. Claro, es. Yo lo llevé a lo que veía y, bueno, puede ser así, son chicos y se me dio la sensación al ver las poblaciones como que, no lo vi como Ramiro, viste, como que, bueno, estos son más distribuidos, igual todos tienen eso, de que las 8 horas no las van a cumplir, tienen regularidades en cumplir todo lo que se tiene que dormir, digamos, son adolescentes y se ve reflejado en las muestras. Yo lo llevé Solange, para y te pregunto, vos dijiste, es posible que las poblaciones sean de distintos países. ¿Qué de las muestras te hizo pensar en eso?
Había puesto en el formulario la muestra 1 y la muestra 3. Es como que ahí, por ejemplo, la muestra 1 es como que está todo más, es como lo veo más parejito, pero están concentrados en las 8 horas. Y después en la muestra 3 como que está de 6 y después también se va a las 10. Es como que ahí hay, como que ahí pasan cosas, no sé cómo explicarlo. Ajá. Y de hecho en la muestra 2 es como que también es Bueno, pero bueno, todos gracias. tienen la relación en que sí, es todo dispar en la manera de las 8 horas de dormir, digamos. Bueno, gracias. Está muy buena la apreciación de los colegas. Bueno, yo me había ido más por lo estadístico en cuanto a la forma de las distribuciones. Y bueno, había visto, por ejemplo, como dijo recién el colega, que por ejemplo la muestra 3 había más dispersión de los tiempos, porque digamos como que ahí no se puede apreciar bien la forma de la distribución. Por ejemplo, en el caso de la muestra de la población 2, vemos que, por ejemplo, estamos en que el tiempo, la forma de la distribución es más asimétrica positiva. Y bueno, entonces ahí yo había, o sea, como que ahí no podemos, digamos, bueno, y en el caso de la población 1, había puesto, por ejemplo, en la primera muestra hay como una apreciación simétrica de la forma de la distribución. Entonces podríamos decir que los adolescentes tienen un tiempo de que duermen 8 horas en promedio. Bueno, yo como que me había ido más a las apreciaciones más estadísticas, pero está muy bueno lo de las interpretaciones que han dado los colegas. Muy, muy interesante, digamos, esta parte exploratoria de esta variable aleatoria continua. Gracias, Gracias. Jorgelina. Ahí, Leandra levantó la mano. Hola, yo me imaginé, no de otros países, pero sí enseguida se me vino a la cabeza pensar en adolescentes que viven en una ciudad que quizás tienen mucho más acceso a la conectividad y, por ejemplo, en la primer población pensé que, bueno, quizás es de un lugar con menos acceso a la conectividad, digamos, que tienen otra estructura también, los ritmos escolares como en la 2 que uno podría pensar que esos grupos seguramente van, no sé, turno mañana, o no están tan expuestos, o tienen otros hábitos de higiene de sueño, o de control de pantallas, digamos, hasta cierto horario, que la población 3 que podríamos pensar que son adolescentes, no sé, que van en turno tarde, que generalmente uno como docente lo ve que hay como más desorganización en general en esa cuestión de los tiempos de sueño. Pero también lo pensé eso, de la cuestión del acceso a la conectividad y los hábitos o rutinas que también hay en ciertas poblaciones, digamos, de más de ciudad, que a lo mejor no tanto en los pueblos, o que no hay tanta conectividad, o que no tienen tanto acceso fácilmente. Bueno, Pilar, creo que habías levantado primero la mano, ¿no? Después Walter. Hola, sí, Hola, Pilar. ju- justo no, Ay, justo no te escuchamos, Se Pilar. la escucha ahí me cortada. escuchan. Sí. Ahí sí, ahora sí. Bárbaro. Hola, profes. ¿Qué tal? Hola, quise participar de esto. Bueno, Hola. yo todavía soy Sí. estudiante, pero me pareció interesante. A mí me pasó bastante parecido. No pude escuchar a la chica que habló recién porque, bueno, estoy, estoy en la facultad, pero me tuve que mover. Pero a mí me pasó bastante parecido que Solange y viéndolo ahora de nuevo, digamos, me sucede que digo, capaz no lo interpreté también, estoy pensando que capaz la diferencia en las muestras podría ser que son de Argentina, pero capaz la diferencia está, por ejemplo, en el rango etario. Por ejemplo, si van de 13 a 18 años, bueno, capaz una de las poblaciones son adolescentes de 13 a 15, 16 años, capaz tiene que ver también con el año de nacimiento, eso yo lo puse en el cuestionario, porque, digamos, a partir como de 2004, 2005 ya hay otra relación, considero yo, con los dispositivos, con las redes.
y con el uso, bueno, se ve la muestra de la población 2. eh, capaz lo interpreté mal, ahora que lo pienso digo, capaz lo interpreté mal, pero hay como una disminución, en las horas igual están bastante parecidas, pero como decían hoy está bastante concentrado y capaz tiene que ver con eso también, con digamos, me pasó bastante parecido a las personas que hablaron que capaz tiene que ver con eso del cumplimiento y otro tiene que ver justamente con la falta, no la falta de responsabilidades, pero digamos con la edad, con el rango etario en esa población adolescente. Muy bien, muchas Bien. gracias. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, y a ver, Walter, que también quiere hacer su aporte. Eh, Me encantó la actividad. En principio me llamó la atención que en términos de variabilidad relativa se parecen bastantes, ¿no? Y que genera cierta ilusión el hecho de cómo está expresado el eje de X, que parece más concentrado o menos concentrado, con lo cual en un momento me puse a pensar ¿no será una misma población que quizás con muestras distintas muestra este comportamiento? Pero también podría pensar que son estudiantes en distintos momentos del año, porque si uno observa, por lo menos si observo la muestra E, hay una interesante concentración en los valores mínimos y máximos, ¿no? Como que el adolescente duerme poco o duerme mucho, y puede ser una etapa de vacaciones, ¿no? Una etapa en donde tiene esta posibilidad de dormir muy poco para aprovechar y jugar videojuegos o dormir mucho ya que se le da ese momento en el año. Y después en lo que tiene que ver con la muestra C y D, hay como una tendencia hacia los valores mínimos, pero hay una época de exámenes, una época de entregas de trabajo, y en lo que tiene que ver con A y B, que hay una concentración un poquito más considerable, en torno a las 8 horas, podría ser un día típico de cursada, ¿no? Cuando me toca rendir, tengo un sesgo hacia los valores mínimos, y cuando te puedo disponer de mi tiempo, o duermo mucho o duermo poco, depende de mis hábitos. Se me vino eso como reflexión. Muy bien. Reflexiones Muy bien. variadas, si las hay, tuvimos, chicas, ¿eh? Cuántas cosas interesantes, yo voy anotando. Ujú. Bueno, ¿alguien más que se anime a dar su opinión? Estamos acá para intercambiar y después vamos a hacer como un resumen de algunas ideas que están apareciendo, ¿sí? Bueno, tal vez ya compartieron o quizás vuelven a repetir. Vieron que a veces cuando Ujú. no comparten es porque ya el compañero Lo eh, expresó, sí. tomó la misma idea, claro. Ajá. Por las dudas, si alguien no vio el chat, lo digo ahora para que Andrea está pidiendo que cada uno escriba su nombre y apellido en el chat como para formalizar luego los certificados de asistencia a este taller en particular. ¿Solo Sí, por nombre y favor. apellido o tenemos Sí, que nombre y colocar el apellido. DNI? No, después buscamos nosotros. Si quieren, agreguen el DNI, pero si no, lo buscamos después en la lista de inscriptos. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ir, a ver, hay varias ideas que ya fueron saliendo en las que expresaron los colegas. Por supuesto, si alguien más se quiere unir después, a medida que vamos charlando y que vamos mostrando algunas cosas, los Exacto. invito a que intervengan, porque acá la idea no es que monologuemos nosotras, sino que tengamos también un ida y vuelta con ustedes. Eh, Algunas cosas que fui anotando, bueno, hablaron como ser en términos de la descripción de las muestras, en términos de homogeneidad, de heterogeneidad, de si están más distribuidos, menos distribuidos, la concentración. Otros hablaron de si hay mayor dispersión, menor dispersión, la forma, la simetría. Eh, la variabilidad relativa. Y después muchos mencionaron también distintos factores, o sea, pensaron en estas características, o sea, pensando que hay ciertas diferencias o que ustedes observan o imaginan
a partir de las poblaciones, distintas diferencias, también se pusieron a pensar en distintos factores que podrían afectar, digamos, a esas diferencias en las características de las muestras y de lo que imaginan en las poblaciones. Una cuestión interesante que planteó, ahí ahora no me acuerdo el nombre, pero fue el último que habló, Walter. Walter, perdón, y es que habló justamente en esto de pensar que a lo mejor no eran distintas poblaciones, sino una población eh, donde se habían tomado muestras repetidas y habían dado distinta información. También habló de distintos momentos en la medición. Bueno, fíjense cuántas cosas, es decir, acá no hay ninguna cosa disparatada. Por supuesto, hay sí cuestiones o conceptos que son puramente estadísticos, como lo de la homogeneidad, de la concentración, la dispersión, la variabilidad. También por ahí mencionaron que casi todas estaban centradas en alrededor de 8. Eh, Estamos hablando ahí de conceptos estadísticos que emergen, digamos, del análisis de las muestras. Y también estamos hablando, bueno, de otros conceptos estadísticos que pueden ser los factores que pueden afectar, digamos, a esas diferencias, pero ya más pensando en qué situaciones o qué características, más allá de la variable que estamos observando, podrían tener esos adolescentes para que las distribuciones muestren las cosas, las características que nos están mostrando, ¿no? Entonces, a estas cosas era a lo que yo hacía referencia al principio, en el sentido de decir, bueno, muchas veces nosotros tenemos en nuestro bagaje de conocimientos, conocemos muchos de estos conceptos que están dando vuelta aquí, ¿no? Pero bien, ¿cómo lo llevamos a la hora de pensar en, en imaginar, esto de imaginar, que sería esto de inferir, cómo es una población en términos estadísticos? Ya vamos a develar el misterio de si es una población, si son tres poblaciones y cómo eran esas poblaciones de donde tomamos las muestras. Pero entonces yo estuve leyendo, mientras ustedes iban escribiendo sus respuestas, estuve leyendo algunas respuestas y por supuesto en las respuestas quedaron de manera más detallada muchas de las cosas que ustedes plantearon aquí verbalmente. Pero entonces me gustaría, dado que en realidad este taller estaba pensado primero para que lo hiciéramos en dos etapas, en dos periodos de tiempo, pero afortunadamente tuvimos mucha gente interesada en ofrecer cursos y talleres, y entonces nosotros decidimos que nuestro taller fuera más corto, porque el objetivo era recolectar sus respuestas y después analizarlas aquí en pantalla. Eh, pero dado que no vamos a tener ese tiempo, lo que vamos a hacer es tomar respuestas de otros colegas que hemos recolectado en otros momentos y analizar con el fin no de criticar a nadie, sino analizar con el fin de que pongamos en evidencia, o sea, que nosotros mismos reflexionemos sobre las cuestiones que pensamos cuando planteamos estas propuestas y también en las cuestiones que son necesarias ir poniendo en relación en nuestras clases para que nuestros estudiantes también vayan construyendo el razonamiento y el pensamiento estadístico y el significado o el sentido de los conceptos estadísticos, ¿no? Entonces, me voy a abocar ahora a mostrar algunas respuestas. Hay algunas respuestas que son muy interesantes en el sentido de que nos permiten reflexionar sobre cosas que a veces nos llevan a lo mejor, todos a lo mejor tenemos el sesgo de esto que decía Walter también hoy, de que queremos enseñar un montón de cosas, de que a veces queremos agregar un montón de conceptos, cuando en realidad, fíjense, un gráfico de puntos que muchas veces hasta está desvalorizado, nos permite empezar a pensar en un montón de cuestiones, ¿no? Muchas de las cuales que ustedes dijeron.
Entonces, bueno, voy a tomar acá algunas respuestas, como dije, que han dado otros colegas, y me voy a detener en algunas cosas. Como ya les dije antes, si ustedes quieren interrumpir en el momento que sea, no hay ningún problema para discutir o para comentar lo que ustedes quieran. Bueno, aquí una respuesta, en este caso son respuestas de grupos de profes que estuvieron trabajando en un curso. Eh, un grupo nos decía que la población uno, es decir, pensando en estas muestras referidas a la población uno, eh, muestra un patrón bastante regular, es decir, están imaginando que la población uno muestra un patrón bastante regular, con la mayoría de los adolescentes durmiendo alrededor de 8 horas por noche, aunque los promedios no alcanzan por completo el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los datos reflejan cierta consistencia en los patrones de sueño. Esta población podría tener un estilo de vida más estructurado, quizás porque la mayoría de los adolescentes practican deportes de forma regular. El deporte promueve la disciplina, horarios fijos y la necesidad de descansar adecuadamente para rendir bien, lo que podría llevar a un sueño más regular y cercano al promedio ideal. Entonces, esto fue como la respuesta general que dieron a una de las preguntas. Y entonces acá nosotros cuando analizábamos esta respuesta, nos pusimos a pensar en algunas cuestiones que aparecen acá, ¿no? Fíjense que aquí estamos hablando de población y es verdad que en estadística a veces hay distintos significados que podemos darle a lo que llamamos población, ¿no? Podemos referirnos a la población de los adolescentes, ¿no? Y si estoy pensando en la población de los adolescentes, es muy común que empiece a pensar en esas características que podrían tener los adolescentes, por ejemplo, en relación con el estilo de vida, o algunas cuestiones que ustedes dijeron, hablaron del tipo de escolarización, de si iban a clase a la tarde o a la mañana, eh, distintos hábitos en relación con con la conectividad, con los juegos en línea, eh, con los distintos momentos del año. Bueno, ustedes también estuvieron pensando así en algunas características que, como decíamos, en términos estadísticos, podrían ser factores que influyan sobre si duermen más o duermen menos los adolescentes. Pero también en términos estadísticos a nivel inferencial, nosotros necesitamos introducir como otro significado a ese término población, relacionado con la población estadística a la que vamos a hacer, sobre la cual vamos a hacer la inferencia. Entonces, si por ejemplo hiciéramos un ejercicio de estadística clásica, un ejercicio clásico de inferencia, digamos, tomamos una muestra y a partir de esa muestra, aplicando un método de inferencia, inferimos a un parámetro poblacional. Y en ese caso no estamos infiriendo a esto de si están más escolarizados, menos escolarizados, si tienen distintos hábitos de sueño, sino que estamos infiriendo a un parámetro que es el promedio de horas que duermen los estudiantes, y estamos hablando de una población estadística específica que es la población asociada, digamos, a las horas que duermen los adolescentes. Entonces, fíjense cómo hay un mismo término, a lo mejor lo podemos utilizar para mirar distintas cosas. Y eso introduce un factor de ruido, digamos, a la hora de entender hacia dónde va la inferencia. En este caso, la inferencia basada en una sola variable de estudio, ¿no? Pero bueno, eso es una primera cuestión que deberíamos considerar a la hora de nosotros pensar en actividades para el aula, ¿no? Que pueden aparecer y de hecho aparecen muchas veces en muchos términos que usamos en estadística con un significado específico. En términos cotidianos a lo mejor lo usamos de otra manera y eso introduce ruido a veces. Otra cuestión que plantean acá los colegas es esto de bastante regular, ¿no? Que si bien, o sea, nosotros podemos entender a qué se refiere, a lo mejor
podríamos entender o darle a lo mejor algún significado a eso de que es bastante regular, pero eso también es una cuestión, y también esto de que hablan de la mayoría de los adolescentes como ser. em, es una cuestión que seguramente a ustedes les debe pasar si trabajan con estudiantes, ya sea de cualquier nivel, que cuando nosotros queremos que nos cuenten, que hagamos este ejercicio de que nos cuenten qué dice el gráfico, en este caso, qué imaginan de la población, de dónde proviene ese gráfico o esa distribución, pasa esto, ¿no? Que está ocurriendo acá, ¿no? Que nos hablan, bueno, bastante regular, mayoría. Bueno, ¿qué es ese bastante regular? ¿Qué es esa mayoría? O sea, en términos estadísticos o en términos de describir lo que me están diciendo los gráficos, ¿a qué me estoy refiriendo? Es decir, ¿de qué manera lo puedo precisar un poco más? Em, También hablan acá, por ejemplo, de que los promedios no alcanzan a la norma, digamos, de la OMS, pero, y que los datos reflejan cierta consistencia. Bueno, son muchos términos que a lo mejor pueden tener un significado muy específico en estadística. Entonces es necesario que nosotros acá incentivemos en los estudiantes esto de, si vos me estás contando algo, dame evidencia, o sea, a partir de qué evidencia de la que estoy mostrando en el gráfico, vos me podés decir esto, ¿no? De que es regular, de que es mayoría, de que si estoy hablando de promedio, a qué promedio me hago referencia, estoy hablando al promedio de cada muestra, al promedio de los promedios de las muestras, al promedio de la población, a qué promedio hago referencia. Eh, Silvana, Yani, no sé si en el chat hay algo, me dicen porque para no estar abriéndolo a cada ratito. Sí, sí, estamos Todavía no, atentos. están calladitos. Ah, bueno, yo Están no quiero que prestando estén atención. calladitos. Intervengan. Así que córtenme cuando quieran. Sí, eso iba a remarcar que por ahí en la virtualidad nos cuesta un poco más intervenir, por ahí en la presencialidad. No sientan que interrumpan, o sea, ustedes, que Al interrumpen, contrario. perdón. Ustedes aporten, levanten la mano y si no directamente abran el micrófono y comenten lo que les esté surgiendo en el momento, porque por ahí la duda, la inquietud o el aporte surge exactamente en el momento en que cualquiera de nosotras esté hablando. Ujú, exactamente. Bien, otra cuestión también que aparece aquí, que aparece, a ver, yo lo estoy pensando y estoy reflexionando esto, y de hecho lo hemos discutido con Silvana y Janina, en el sentido de que nos posicionamos nosotros como profe y qué es lo que les pedimos a nuestros estudiantes. Entonces, nosotros como profe también tenemos que brindarle eso a nuestros estudiantes si queremos que nuestros estudiantes empiecen a pensar críticamente y también a utilizar los conceptos que van aprendiendo, a integrarlos y a darle significado, ¿no? En distintas situaciones. Entonces, esto, por ejemplo, yo sé que nosotros les dijimos, imaginen qué es lo que puede ser, y por supuesto, cuando uno imagina, puede imaginar un montón de cosas. Ahora, si ya lo pienso desde la reflexión, desde la estadística, bien, hablar de que si es posible que a lo mejor estos estudiantes practiquen deportes o no practiquen deportes y eso hace que duerman más o que duerman menos. Em, pero después hablamos acá como que el deporte promueve la disciplina, horarios fijos, bueno, todo esto. ¿A partir de qué evidencia de la que estamos presentando puedo decir esto, ¿no? Que esto es, o sea, pensando en un análisis estadístico donde nosotros sacamos conclusiones, describimos, hacemos un informe y hasta después tomamos decisiones en función de estas conclusiones, es necesario, digamos, que promovamos en los estudiantes esto de decir, bueno, yo voy a decir todas estas cosas, pero bueno, ¿a partir de qué las digo? ¿Sí? Eh, Justamente para que no pase lo que vemos a diario, por ejemplo, en las redes, con muchos de nuestros gobernantes, por ejemplo, que a veces eh, hacen afirmaciones que si empezamos a escarbar en los datos, a veces no están basadas en evidencia o en evidencia que sea confiable, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nosotros lo utilizamos para eso, ¿no? Para tratar de reflexionar sobre esas cuestiones, que por supuesto
muchas veces hacemos seguramente todos nosotros. Em, con respecto a esto de la población que había mencionado antes, nosotros a veces hacemos esta diferenciación, ¿no? De que nosotros podemos hablar de población cuando hablamos de un conjunto de individuos, pueden ser personas o no, o cuando hablamos del conjunto de las mediciones de interés. Entonces, cuando tenemos que ir a la inferencia, en realidad nosotros vamos a inferir y vamos a sacar conclusiones sobre ese conjunto de mediciones, no tanto sobre los individuos en sí, es decir, sobre el conjunto de mediciones asociadas a esos individuos en todo caso. Y acá, bueno, nosotros tomamos estas definiciones que las extraemos de un libro de Mendenhall, Biber y Biber, pero hay otros autores que podemos tomar y hasta podemos tomar autores donde definen la población de distinta manera, ¿no? Hay libros que definen la población como un conjunto de individuos, ¿no? Entonces, hacer ver estas diferencias y que según de dónde, en qué definición me estoy parando, la voy a concebir de distinta manera. Bien, continuando con otras respuestas. eh, Hay otro grupo que, respondiendo en relación al análisis que hicieron sobre las muestras obtenidas de la población 2, dijeron esto, ¿no? En la población 2, el sueño promedio está por debajo de las 8 horas, lo que sugiere que muchos adolescentes no están durmiendo lo suficiente, según la OMS. Además, la distribución de los datos está sesgada a la izquierda, lo que significa un gran número de estudiantes que duermen menos de lo ideal. Bueno, aquí hay un pequeño error, ¿no? Que después cuando lo analizamos y lo estuvimos discutiendo, los mismos profes se dieron cuenta del error. En realidad la distribución está sesgada a la derecha. Si bien eso indica así que la mayoría de los estudiantes, o que hay mucha concentración en estudiantes o adolescentes que duermen menos de lo ideal o que están muy concentrados en valores bajos, digamos, en relación a la cantidad de horas, ¿no? que duermen. Eh, También estas personas contestaron que es posible que los adolescentes de esta población enfrenten mayores niveles de estrés. Fíjense que también estuvieron pensando cosas, factores, digamos, que podrían afectar la preparación de exámenes, carga de deberes escolares. Eh, También podrían ser adolescentes con menos acceso a información sobre la importancia del sueño o quienes pasan mucho tiempo frente a pantallas antes de dormir, bueno, que afecta la calidad del sueño y demás. Eh, entonces, también acá algunas cosas que queremos puntualizar, ¿no? El sueño promedio está por debajo de las 8 horas. Entonces, eso es una cuestión que nosotros también a veces, bueno, aquí hay estudiantes nuestros y darán fe que a veces nos torturamos con esto, de decir, bueno, está por debajo. ¿Cuánto por debajo? ¿Es mucho por debajo de las 8 horas? ¿Es poco? ¿Y cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? ¿No? Eso de poder cuantificar un poco más la descripción que hacemos o las conclusiones que hacemos. Otra cuestión también acá, si estamos hablando realmente de la población o si estamos describiendo las muestras, ¿no? Hacer esa diferenciación, que justamente son cuestiones que después se ponen en juego cuando hacemos la inferencia, cuando aplicamos la inferencia formal, ¿no? Eh, Bien, eso de muchos adolescentes, otra vez, esto de precisar, ¿qué es mucho? ¿No? Bien. Al- Lili, perdón, te sí, interrumpo, pero sí, Gigi, ¿está bien como dije? No sé si ahí está diciendo, claro, como que está diciendo bueno, las conclusiones con fundamentos en un punto de referencia real, que es lo que estamos apuntando acá. exacto. María Jimena, ahí está. Bien, sí, gracias, Jimena. Eh, Exactamente, eso es estar trabajando siempre, porque a veces tal vez cometemos el error que siempre estamos apurados por el tiempo, de trabajar los conceptos, pero a lo mejor no profundizar en esto de decir, a ver, esos conceptos, ¿qué me dicen? Cuando yo analizo una distribución, ¿qué me están diciendo? Pero no solo que me dicen a mí, si yo le tengo que contar a otro qué es lo que me están diciendo, tengo que especificar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo mayoría, cuando digo minoría, cuando digo regularidad? ¿Mm? Eh, Sí, Otra vez, ¿no? ¿A perdón. partir de qué evidencia? Sí.
Lili, Sí, se me ocurrió Silvana. algo que no dijiste, seguro lo pensaste, pero esto, cuando ahí remarcó Liliana, ¿no? Lo del sueño promedio, y ella dice, bueno, ¿cómo puedo cuantificar esto y precisarlo, si es significativamente distinto o no? Pero también, ¿qué entiende cada uno por sueño promedio? ¿A qué le llama sueño promedio? ¿A la moda? ¿Está pensando en la media aritmética o en la mediana? Entonces vieron que todas esas cuestiones realmente cuando las fundamentan cambia muchísimo, ¿no? La interpretación o la respuesta. Así que quería sumar eso a a todo lo que dijiste, Lili. Y doy Gracias, lugar Sil. ahí Y a ahí, Leandra. Aleandra, te escuchamos, Lea. Me Fue pareció que se nos fue, Leandra, me ¿no? parece. Sí, a ver. Ah, Ah, no, No, ahí Leandra, estás está. muteada, estás muteada, estás muteada. Ajá, sí, está muteada. Es que tengo poca señal, entonces cuando puedo apago. Bueno, no, lo que decía es que qué importante, porque si no, lo estoy pensando desde la didáctica, pensando en la formación de profes, porque bueno, si no termina pasando que hacemos me imagino una situación problemática, decir, bueno, esa primera introducción de un problema desde el sentido común de población, después chao, apliquen esto, empezamos a verlo desde lo matemático. Y entonces esta transición me parece fundamental, fundante, para poder empezar a pensar en ese pensamiento estadístico. Si no desglosamos cada palabra en la parte de lo que sería la validación, digamos, no tiene peso ni podemos llegar nunca al verdadero pensamiento estadístico y nos vamos a quedar siempre en el sentido común, que es, me parece, el gran error de esta era la gran enfermedad, que es ver cualquier gráfico estadístico o cualquier promedio y hacer una interpretación totalmente personal, digamos, o desde el sentido común de lo que cada uno entiende sin hacer eh, esta, esta reflexión desde precisamente esta ciencia, digamos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, o por lo menos uno hasta llegar en estas instancias que viene como tratando de seguir formándose, no ha tenido instancias en la formación docente donde realmente pongamos esto en discusión para después obviamente poder trasladarlo a los estudiantes. Digo, me parece que esto es genial. Yo estoy, estoy contentísima y feliz de ver esto porque realmente me parece que ahí es el núcleo donde que ustedes nos ponen, donde decir, bueno, si esto no empieza a pasar, nunca vamos a llegar al verdadero pensamiento estadístico. Así, bueno, eso. Perdón, pero es Gracias. como que digo, Es después me lo voy a así. No, olvidar. gracias, Bueno, y Leandra. ahí se suman, perdón, Lili, ahí se Sí, suman sí. a lo que decía A ver, Leandra. me gusta. Gigi, me gusta Gigi. Dice, claro, el sentido común no es común, más cuando se sale de la interpretación real del dato y se mezcla con la opinión, que ese es el mayor sesgo. Y bueno, y Solange dice, todas estas cuestiones que estás marcando, muchos las llevamos sin darnos cuenta a la práctica y dan lugar a ambigüedades. Sí, justo iba a decir eso, que es como la tendencia natural del ser humano esa también, para que tampoco, para que no nos demos con el látigo, sino que justamente nos No. demos estos espacios para reflexionar y para entre todos construir nuevas ideas y nuevos aportes, qué sé yo. Pero uno naturalmente es como que tiende a ir un poquito más allá y a veces en esa tendencia se olvida del dato, se olvida del contexto. Y entonces digo, arrancamos hablando de las horas de sueño y después ya empezamos a pensar en otros factores que podrían afectar esa cantidad de horas. Que está buenísimo que sea como disparador, pero que eso nos dé la pauta de decir, bueno, esto nos puede dar lugar a querer estudiar un poquito otras cuestiones, otras variables, otros factores, pero eso va a hacer que sea necesario volver a buscar datos que nos fundamenten para hablar y concluir sobre eso. Entonces, seguramente, bueno, yo no lo escuché a Walter, a Walter Sosa Escudero, ¿no? Lo escucharé luego en la grabación, pero habrá hablado de esto porque la estadística sin el dato, sin el contexto, y nos hace responder desde el sentido común, o sea, nos vamos de la estadística justamente. Entonces, y eso coincide un poco con Leandra, que por ahí es lo que pasa, y también creo que lo había dicho Gigi hoy. En un comentario, en esto que decir, bueno, estamos rodeados de información y dicen 60% dijo tal, y si no nos dicen cuál es el N, por ejemplo, ese 60% puede tener un peso u otro peso, ¿no? En cuanto a las Irrelevante. conclusiones. Entonces,
esto de remarcar siempre eso cuando hacemos estadística en el aula. Tal cual. No sé si hay algún otro aporte, Silvana, por ahí en el chat. Lo tomó Janina recién, que era el de Gigi, así que podemos ir. Perfecto. A mí un Sí, comentario que sí. me hace cuando estoy viendo acá los gráficos. Si este mismo ejercicio, esta misma pregunta nos lo hubieran hecho juntando los dos gráficos de cada una de las poblaciones, es decir, quitando un poco, en vez de tener dos gráficos de 30, un solo gráfico de 60. Eh, Capaz que en este ejemplo concreto me parece que no hubiera cambiado mucho la interpretación que estamos haciendo, ¿no? Porque está bueno tener los dos gráficos. A ver, no sé, cuando muestro estos dos gráficos que no salió nada, hablamos es la forma en que fue seleccionada la muestra. Me parece que va por ahí de tener una repetición Ujú. de la muestra, como que son las dos discusiones, la interpretación más concreta que capaz podemos hacerlo viendo cada uno de los gráficos y viendo que son iguales en las dos poblaciones, daría esa idea, que quizá un otro factor del muestreo, ¿no? Ujú, ujú. Yo lo Bueno, pienso sí, como que fuera un muestreo aleatorio. Si hubiera dado diferente, capaz decía, mira, en esta población, evidentemente, o lo seleccionaron la muestra de otra manera. perfecto. No, no, Fíjate que eso que planteas, Ramiro, digamos, se puede, esta tarea, digamos, como les decía antes, se puede abrir a distintas cosas, ¿no? A distintos tipos de análisis y nos podría llevar a reflexionar. Esto que vos estás diciendo, ¿qué pasa si tengo, en vez de dos muestras, una muestra de mayor tamaño, ¿no? ¿O qué pasa si tengo muestras más pequeñas? ¿Qué pasa si es una muestra aleatoria o si no es una muestra aleatoria? Exacto. claro, claro, Podríamos analizar un montón de cuestiones y ver si realmente, como ser, si las muestras aleatorias me dan buenas imágenes de lo que podría ser la población, o si las muestras no aleatorias me dan buenas imágenes de la población. Y podríamos utilizarlo, pero para miles de cosas. Y esto que decía Yani también, de las distintas cosas que hemos pensado a partir de decir, bueno, los adolescentes podrían tener estas características, las otras, que justamente está asociado con el tema del estudio de factores que influyen sobre una variable y que ahí nos llevaría también a pensar en el tema del diseño, como hablaba también Walter en la charla, ¿no? Fíjense cuántas cosas podríamos hacer, introducir y hacer reflexionar a los estudiantes con una situación así, que teóricamente es sencilla, ¿no? Es decir, sencilla en cuestiones de que es una variable que hasta podríamos tomar con nuestros propios estudiantes y empezar la problematización a partir de ahí, ¿no es cierto? Igual, todavía no le conté el total de la historia y esto que planteaba Ramiro, de qué pasa si agregamos un tamaño de muestra mayor y demás, también lo podemos analizar. No sé si hay algún otro aporte que... Sí, Gigi está hablando ahí en paralelo casi con vos esto sobre la importancia de conocer, y con Ramiro, ¿no? Del diseño experimental, y menciona que casi en ninguna carrera existe dentro del programa de la materia, y bueno, eso es otro, otro tema de los programas, se va a hablar que en esta sí, jornada sobre eso. sobre el currículo. Ujú. Sí, y bueno, y justo dice, si no arrancas bien con el diseño experimental, ya perdiste. Bueno, a mí me pareció fantástico lo de Walter Sosa Escudero, después mírenlo, pero esto de que piensen, ¿sí? No en niveles más altos, de que piensen en el diseño, porque a veces invertimos mucho tiempo en si lo tienen que hacer, pero el pensar cómo se diseña, y ahí quizás ahorramos un poquito de tiempo, porque el llevarlo a la práctica es lo que más, ¿no? Pero bueno, sí, estamos todos de El, acuerdo con eso. el pensar en cómo se diseña y qué alcances y qué limitaciones podría tener ese diseño también, ¿no? Que esa es otra cuestión, Y que si el cuando hacemos diseño inferencia, es coherente con el objetivo, ¿no? Todo, claro, todo, claro. muchísimo. Bueno, Bueno, fíjense cuántas cosas. Nosotros habíamos tomado un montón de respuestas, hay algunas que me voy a ir pasando porque no, sí, yo si te iba no, a no nos va a decir, alcanzar andá el ya tiempo. Sí, seleccionando, sí. porque hay algunas Hay, muy hay algunas, interesantes. hay algunas que son similares, nada más que utilizan otros términos como variabilidad, dispersión, y también pasa esto, de que por ahí falta
fundamentar por qué mayor variabilidad, por qué gran dispersión, poca dispersión. Después ahí a lo mejor en alguna respuesta no sé si la confusión, pero en la respuesta no queda claro si estamos hablando realmente de la población o si estamos hablando de las muestras. Y vuelvo a repetir, cuando uno hace inferencias es sumamente necesario identificar cuándo estoy hablando de una cosa y cuándo estoy hablando de la otra, ¿no? Bien, así que hay cositas que me las voy pasando, después les podemos compartir la transparencia si quieren. En esta me voy a tener un chiquito porque hablando de esto de fundamentar, cuando digo grande, cuando digo chico, etcétera, este grupo, por ejemplo, dice, observando los gráficos podemos ver que es muy pequeña la proporción de adolescentes que duermen más de 8,5 horas. Podríamos contar los puntitos aproximados, ya que la escala del eje horizontal es amplia, y hacer el cociente con el tamaño de muestra. Esta proporción es entre 8 y 10 de 30 adolescentes, es decir, entre un 26 y un 30%, analizando todas las muestras. Por lo tanto, no es posible indicar que el tiempo que duermen los adolescentes de estas poblaciones cumple con la norma, y ninguna de las poblaciones se observa un promedio mayor a 8,5. Fíjense que acá una respuesta bastante sencilla, pero bastante bien fundamentada, ¿no? Hasta me cuenta cómo fue el procedimiento que siguieron para obtener esos porcentajes y demás. Y acá sí, digamos que la conclusión la está fundamentando en los datos, solamente que después ya, al generalizar las poblaciones, por supuesto, estamos haciendo inferencia informal, entonces no estamos utilizando nada y con qué grado de certeza podríamos hacer esta afirmación, ¿no? Esa es otra cuestión que deberíamos tener en cuenta cada vez que hacemos una afirmación así, que es muy general, ¿no? Bien, hay otras respuestas que son como, utilizan, digamos, más herramientas estadísticas y hay veces que también no tenemos que desmerecer ni una ni la otra, ¿no? Ni una respuesta sencilla, que a lo mejor está bien fundamentada, ni una respuesta muy compleja que a veces nos puede llevar a cuestiones que a lo mejor no son del todo lógicas o coherentes. A ver, aquí este grupo analiza, considerando que no tienen el mismo promedio las muestras, calculan los coeficientes de variación para medir, digamos, la variabilidad. Eh, Dicen que hay homogeneidad en las muestras porque toman como referencia que el coeficiente de variación es menor a 30%. Y entonces concluyen que no hay variabilidad significativa, después hablan de que la población 1 es aproximadamente simétrica porque las muestras lo son, mientras que la población 3 estaría más disperso y la 2 presenta una simetría a la derecha, o sea, hacen una inferencia informal, digamos, a partir de lo que observaron en las muestras. Entonces, de ahí concluyen que los adolescentes de la población 3 presentan más variabilidad en las horas de sueño y que la población 2 presenta un promedio menor al de las otras dos poblaciones. Bueno, fíjense que aquí, digamos, hacen como una descripción, también a lo mejor esto de la población menor, de la mayor variabilidad, faltaría todavía precisarlo un poquito más, ¿no? Cuando hablan de homogeneidad, bueno, si bien lo hacen en base al coeficiente de variación, eh, esto de preguntarnos, ¿no? Ese indicador, el coeficiente de variación, basta para analizar las diferencias entre las muestras y entre lo que pensamos que podrían ser las poblaciones, o no, qué otra información necesitaríamos cruzar o qué otros indicadores necesitaríamos cruzar con eso. Y bien, entonces voy a seguir un poquito porque este es el mismo grupo que hace todo este análisis y me quiero centrar acá. Eh, Dice, otra forma de pensarlo es considerando que las muestras son homogéneas y pensando a las poblaciones de las que subyacen estas muestras con una distribución aproximadamente normal. Podemos pensar en una función de probabilidad. Bueno, ahí refieren a un software, ¿no? Que es el Infostat. Dice, con Infostat podemos realizar los gráficos que se muestran a continuación y en ellos observamos que en todas las poblaciones menos del 25% duermen entre 8,5 y 9,5 horas por noche. Y presentan estos gráficos sacados o sea, estas funciones de densidad de la distribución normal
con distintas medias y distintas eh, varianzas, creo que son acá, y las probabilidades calculadas sobre ese intervalo 8,5 y 9,5. Además, agregan esto que dice, si bien las preguntas están orientadas a que realicemos el análisis basado solo en la información proporcionada en los gráficos, porque esa era la consigna, nos pareció interesante dejar planteadas estas respuestas para compartir en clase como una herramienta para complementar los resúmenes de la actividad, ya que consideramos que cada gráfico tiene sus potencialidades y poder relacionar dos o más gráficos enriquece la información y el análisis. Estoy totalmente de acuerdo con que cada gráfico tiene sus potencialidades y también cada gráfico tiene sus limitaciones. Totalmente de acuerdo, siempre lo decimos, cada resumen, hablando de gráficos, de medidas, de tablas, cada resumen muestra una parte de los datos, a veces resaltan una cosa, a veces resaltan otra, pero también de ahí, aquí fíjense lo importante que es reflexionar sobre todos los conceptos que tenemos que relacionar cuando llegamos a la inferencia, ¿no? Y que están basados en el análisis de datos y en este caso en las distribuciones de probabilidad. Porque realmente es adecuado pensar que las distribuciones de las poblaciones, o mejor dicho, que las muestras que tomamos provienen de poblaciones estadísticas que tienen distribuciones normales. ¿Realmente estamos tan seguros de que las poblaciones de donde provienen esas muestras se podrían considerar aproximadamente normal? Ahí, fíjense que estamos a- eh, dando como un paso de gigantes, digamos. Salimos de las muestras y no solo que nos fuimos a la población, sino que modelizamos la población y ya, o sea, al modelizar la población, estamos integrando ahí o metiendo ahí un montón de conceptos que primero tengo que pensar mis estudiantes. Estoy pensando, por ejemplo, aquí que tenemos varios estudiantes y Pilar que se animó a hablar. Estoy pensando, con Pilar, por ejemplo, hemos trabajado el análisis exploratorio de datos, pero no hemos llegado a la inferencia. Entonces, introducir así de lleno o plantear de lleno estos gráficos, eh, tenemos que pensar si realmente nuestros estudiantes tienen los conceptos, han trabajado con los conceptos de lo que es una distribución de probabilidad, más allá de pensar de que si esas distribuciones de frecuencias podríamos aproximarlas a través de un modelo normal, que tal vez sí, pero tal vez no. Y entonces para eso tendríamos que hacer toda esa discusión que hay entre medio del gráfico de puntos y de la función de densidad que estamos presentando, ¿no? Entonces acá yo tomo unas reflexiones que brinda Carmen Batanero, que es una investigadora que es estadística, pero una investigadora en educación estadística que seguramente todos conocerán, que ella en un artículo que comenta cuáles son las dificultades justamente de enseñar la inferencia estadística, las dificultades y el reflexionar sobre todos los conceptos que implica trabajar con la inferencia. Y ella plantea esto, de que hay como 5 momentos cuando queremos llegar a la inferencia. El primer momento basado en esto del análisis exploratorio, en el de aprovechar el análisis exploratorio para empezar a relevar y a plantear las primeras ideas, las primeras conjeturas, ¿no? Las primeras conjeturas que a lo mejor después se van a transformar en esas hipótesis estadísticas que utilizamos cuando llegamos a la inferencia formal, ¿no? Pero el análisis exploratorio me tiene que ayudar para esto de potenciar la inferencia informal, ir generando esas ideas que después las vamos a terminar concretando en la inferencia formal. Y entonces ella marca como 5 estadios que tendríamos que considerar a la hora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Eh, y dice, y el quinto estadio, el último, es el estadio de la formalización y de la utilización de los modelos, ¿no? En el caso que podamos usar los modelos, por supuesto. Y ella dice,
hay que trabajar todo en un proceso donde vamos a ir integrando distintos conceptos, ¿no? Y distintas ideas. Eh, pero ella dice, el profe generalmente lo que quiere es avanzar al modelo y se saltea todos los pasos que hay previos a la construcción del modelo, que son riquísimos y que le dan fundamento al modelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, a lo mejor podríamos pensar que la población de donde sacamos las muestras uno, que veíamos que eran más o menos simétricas, que podrían a lo mejor considerarse más o menos acampanadas, podríamos analizar las muestras, qué sé yo, utilizar regla empírica, por ejemplo, u otros mecanismos más sofisticados, eh, para ver si esas distribuciones podríamos aproximarlas a una distribución normal. Pero ya vimos que las muestras de la población 2 eran asimétricas, que las otras muestras eran como muy variables, ¿no? Entonces, tal vez nos da duda de esa aproximación a la normal. Entonces, calcular estas probabilidades que se calcularon acá a lo mejor podría inducir a que los estudiantes luego aprendan la inferencia de una manera errónea, ¿no? Porque no siempre es necesaria la distribución normal y no siempre podemos ajustar con la distribución normal, ¿no? Entonces, aquí sí, estaríamos enseñando un cálculo desde la función de densidad, pero realmente ese cálculo me sirve o no para hacer la inferencia después, ¿no? Recordé que Walter Silvana. Sosa Escudero dijo que hará un curso sin enseñar la distribución normal. Me quedé pensando en eso cuando hablabas, ¿no? ¿Será que en algún momento, o venimos, ¿no? Ya muy formateados con la distribución normal, que es la que nos sentimos tal vez, o creemos, ¿no? Que es la mejor aproxima a todo. Igual hay muchos conceptos ahí que hay metidos. Claro, Em, o también acá trabajar con estos gráficos, fíjense, la función de densidad y el modelo normal es un modelo totalmente abstracto. Entonces, sí, hay muchas cosas que trabajar acá antes de poder llegar a sí. comprender realmente todos los conceptos que hay adentro del modelo, ¿no? Sí, y acá también pasó algo, no sé si alguno quiere notar, porque tenían un poco más de tiempo que ustedes, aviso, por eso llegaron a Sí, hacer tuvieron una todo semana, esto. Lo tuvieron una semana. pensaron más, ¿sí? No, pero tuvieron tiempo de usar software, todo. Em, Ellos lo que dicen es que hicieron gráfico de las poblaciones, ¿sí? Bueno, ¿y se acuerdan cuál era el objetivo de la actividad? Se- ¿Ustedes qué comparaban? ¿Qué fueron comparando? ¿O sobre qué concluyeron? Tenían dos muestras. Características de las poblaciones pedían. Ajá. ¿Y cuántas Y poblaciones? las diferencias entre las poblaciones, y bueno, y ahí sí estaría de qué modo las explicarían, ahí vendría el fundamento, pero cuando Ajá. ustedes ponen en la primera pregunta, imaginan, claro, a uno le dispara inconscientemente la Ajá. descripción de sin el fundamento, que está mal, digamos, o sea, uno debería tener ya eso internalizado, pero al poner imagina, a mí en lo personal lo que me pasó fue eso, empezar a imaginar y irme totalmente de la estructura del tipo de pensamiento que estamos tratando de formar. Creo Sí, que además, sí, ajá, dale, no, Silvana. no, eso iba a apoyarla a lo que decía Leandra, pero que el imaginan es como que es lo que te da como la soltura como de escaparte un poco de los datos. En realidad, la estructura acá, o lo que uno quiere con esto es justamente imaginarse a partir de los datos de la muestra, imaginarse la población. Pero es verdad, volviendo como la naturaleza humana, estoy parece muy filosófica hoy, el imagina es como que dice, bueno, me voy y ya empiezo a buscar un montón de factores y cosas y variables que no están para nada informadas en el contexto y en la situación que estamos analizando. Pero bueno, el imaginarnos como que nos hace ir un poco demasiado más allá quizás, en muchos casos. Pero bueno, creo que Silvana también iba, la pregunta de Silvana iba a que pensemos en cuántas poblaciones, sobre cuántas poblaciones estábamos pensando, o la pregunta iba orientada a que imaginaran cuántas poblaciones, ¿no, Silvana?
¿Se acuerdan que tenían la muestra A y B? Que la muestra A y B correspondían a población 1, ¿sí? A ver, CD a la población 2 y las últimas dos, me acuerdo de la pantalla, ¿no? Las últimas, las de abajo, eran de la población 3. La idea, y que esto es un recurso que se debería usar más, ¿no? Es si yo tengo varias muestras aleatorias de una población, a ver qué puedo concluir sobre esa población. Y claro, acá habría que preguntar, obviamente que acá falta información, esto es un extracto, ¿no, Lili, que vos tomaste de las respuestas, pero bueno, por ejemplo, vieron que tienen distintos colores, ahí están las dos primeras funciones de densidad y habría que ver cuál es para ellos la distribución de la población, ¿no? Para la población 1, si la de la izquierda o la de la derecha. Claro, fíjense que pensadas así, o planteadas de esta manera, es como si estuvieran analizando 6 poblaciones, que además consideran normales, ¿no? ¿Sí? Con distintos parámetros, pero normales. Y cuando en realidad sería que tendríamos que analizar 3 poblaciones, ¿no? Entonces esas son cuestiones que, pero fíjense qué interesante, o sea, nosotros siempre estas actividades las planteamos, por ejemplo, en este curso las planteamos justamente para esto, ¿no? Darles tiempo que piensen y después discutirlas y traerlas de vuelta al aula y reflexionar nosotros mismos sobre las cosas que a veces hacemos en el aula y que no siempre... a veces nuestras pueden ser nuestros errores, pero a veces pueden ser nuestras preconcepciones o a veces porque no tuvimos el tiempo de meditar sobre los conceptos que estamos presentando. A veces podemos presentar cuestiones de este tipo que no están del todo, no son del todo correctas y que por supuesto podemos inducir a nuestros estudiantes a que generen esas ideas que no son adecuadas, ¿no? Y como decía Yani, no es para castigarnos, sino justamente para reflexionar y tratar de pensar en cómo llevarlas al aula de una manera que de no inducir a nuestros estudiantes a pensar de una manera incorrecta, ¿no? ¿Sabes, Lili? Perdón, que ahora me digo Sí, que esto también tiene que ver con que por ahí no nos damos los tiempos suficientes. Estoy pensando en la construcción del pensamiento estadístico a lo largo de la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Esta es la idea también a lo que apunta la didáctica de la estadística de ir trabajando de a poco los conceptos y a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros queremos de entrada llegar a la formalización del modelo y demás, así mismo como nosotros por ahí nos pasamos de interpretaciones o nos vamos demasiado más allá, al alumno o al estudiante con más razón, ¿no es cierto? Entonces, si esta idea, nosotros, fíjense que esta idea esta confusión nada más de pensar que las dos muestras eran de poblaciones distintas, cuando en realidad intentamos iniciar como un proceso de muestreo para generar la famosa distribución de muestreo, ¿no? La distribución muestral de la media, que sería el estimador que uno usa formalmente o para la inferencia formal. eh, digamos, es como, son todos como pequeños escalones que uno no puede dar el salto de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro quizá. Entonces, por ahí eso es lo que nos pasa en la universidad, que en un cuatrimestre tenemos que darle todo, porque los chicos, bueno, es lo que estamos trabajando a lo largo de los años, que en la currícula de la educación secundaria argentina puntualmente cada vez aparezca más presente la estadística y los análisis que van desde lo básico y progresivamente llegamos a la formalización, que eso se da más adelante, pero que si justamente esos pasos básicos o esa cuestión de interpretación con fundamentos sobre el dato la tenemos aceitada, seguramente después el salto a la formalidad de la inferencia sea un poco menos costoso. Pero bueno, esto de la importancia de ir poco a poco trabajando y siempre a partir del dato, siempre a partir del dato y de la información que me da el dato y con el pequeño, con las pequeñas ideas o los pequeños conceptos que podamos introducir, porque por ahí también uno dice, uno habla con compañeros y demás, y dice, no, qué difícil meter a la estadística, ¿cómo hago? Porque tengo que desarrollar. Bueno, a lo mejor no tiene que ser nada tan ambicioso, pero que lo que hagamos sea con esos fundamentos que hay detrás, digamos, siempre pensando en el dato y en lo que ese dato nos dice a partir de los distintos resúmenes o ideas y conceptos que vayamos metiendo. y hacia dónde Trabajando. vamos con los años Ujú. y para qué queremos ese análisis del dato, ¿no? También. Que no sea nada más que porque tengo que enseñar estadística, sino que en realidad
estamos formando, digamos, un tipo de pensamiento que tiene sus particularidades también, ¿no? Eh, Bien. Bueno, Voy a seguir hago, avanzando. porque yo Sí, soy la encargada acá, son las 12:15, faltan sí, sí, 15 sí, por eso minutos quiero seguir para que avanzando. aprovechen, sí, mientras vos vas hablando, para que vayan poniendo todo lo que quieran en el chat, pero también como para optimizarlos. Perfecto. Bueno, no, esto era decir, bueno, si el taller era las conexiones entre el análisis exploratorio de datos, o sea, si bien partimos de un gráfico de puntos, podemos utilizar distintas herramientas del análisis exploratorio de datos. Gracias a Dios, Tukey creó un montón de herramientas que nosotros podemos usar hoy en día. Y, por ejemplo, podríamos utilizar otros gráficos, resúmenes numéricos, como les planteo ahí, analizar, por ejemplo, qué me dice respecto de la norma, ¿no? Que me da la OMS. Estas son otras muestras diferentes a las que ustedes estuvieron analizando, pero entonces mirar en cuáles de las muestras es como que tenemos más proporción de estudiantes que duermen entre 8 y 10 horas, ¿no? Aquí es un objetivo más de corte descriptivo, ¿no? Pero también me permite ir hilvanando todos esos conceptos que antes mencionábamos. Bueno, como para develar un poquito el misterio, las poblaciones de las cuales extrajimos las 6 muestras son estas 3 poblaciones. Como verán, la población uno, y son poblaciones reales, porque en realidad se obtuvieron de un censo escolar que se hicieron en varios países. Eh, bueno, como verán, la población uno a lo mejor ahí sí, no estaría mal. Vemos que tiene una aproximación así, a ojo, después habría que analizarla bien, pero a ojo parece que podríamos considerar la campanada, por lo menos. Pero las otras dos poblaciones tienen formas y simetrías totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si bien es verdad que cuando uno hace inferencia en la práctica, toma una muestra y hace inferencia a una población, ¿no? Una muestra aleatoria y hace inferencia a la población. Esto es una actividad que me da el juego para empezar, o sea, para que ellos imaginen y después, dado que tenemos las poblaciones, podemos contrastar esas ideas, eso que ustedes imaginaron, para ver si las anticipaciones que hicieron son más o menos cercanas a lo que estuvieron pensando a partir de las muestras, ¿no? Eso un poco es hacer inferencia informal. Y en relación con lo que había dicho, creo que Rodrigo, de esto de qué pasa si en vez de 2 muestras tomo una muestra más grande y yo diría, o una muestra más chica, a ver qué ocurre. Bueno, les cuento que estos datos, como dije, son datos tomados de un censo, pero están cargados en una simulación que está disponible online, es gratuita, es una simulación muy interesante que en realidad tiene un montón de simulaciones, esta es una que, que se puede aplicar a distintas cuestiones de la estadística y que además lo interesante es que está diseñada por gente que trabaja en la educación estadística, es decir, que sabe de todas estas complejidades, ¿no? O que vive a diario estas complejidades de cómo enseñar estas ideas que a veces son ideas bastante eh, complejas. Entonces, allí tienen los datos, estos son los datos de la población uno, que en realidad aquí lo pueden ver, el tamaño de la población es de 18.000 estudiantes. Esos datos hasta los pueden copiar y pasarlos a un Excel, analizarlos con otro software, como quieran. Esta es la población uno, la SLIP 1, después tienen SLIP 2 y SLIP 3, están los datos de las otras dos poblaciones. Aquí abajo les da el gráfico de la población con el promedio, la desviación estándar, todos los datos, pero yo, por ejemplo, no les hice usar la página porque ahí tienen el dato de la población y yo lo que quería era que ustedes imaginaran. Entonces lo que hice fue muestrear a partir de acá. Entonces acá puedo decidir con qué tamaño de muestra hacer, cuántas muestras quiero sacar, pero si quiero tener los gráficos de cada muestra lo tengo que ir haciendo de a uno.
Y entonces allí, por ejemplo, les muestra el gráfico de la población. Puedo seleccionar una muestra, ahí por defecto aparece tamaño 10, pero esto se puede modificar, como ser yo tomé una muestra de tamaño 30. Y allí les muestra el gráfico de la muestra, la distribución de frecuencias de la muestra, que eso es otra cosa, ¿no? Ahí empezar a discutir cuál es la distribución de frecuencia, cuál es la distribución de probabilidad, cuál es la distribución de la población, cuál es la distribución de la muestra. Fíjense que los puntos azules que les marca son los datos que se obtuvieron para la muestra. Aquí están los valores de los datos de la muestra. Estos son los identificadores que nos identifican los estudiantes, cada uno de los estudiantes. Y acá hay otra cosa escondida que nosotros en esta tarea no la trabajamos, pero que podríamos seguir avanzando porque aquí lo que me están mostrando es la media de esta muestra. Pero si yo sigo muestreando, tomo una muestra más, acá está la segunda muestra que tomé, y acá me mostró la media de la otra muestra. Y así podría hacerlo, y hasta podría hacerlo rápido, ¿no? Decirle, tomame 100 muestras de tamaño 30, y acá me va a indicar la última muestra que tomó de esas 100, y acá me empieza a construir la distribución de la muestral de la media, o la distribución de las medias muestrales. Y ahí podríamos empezar a analizar también qué es lo que pasa con esa distribución, acá sí superponer el modelo normal, pedirle, por ejemplo, cuántas muestras de las que hemos tomado tienen estudiantes que en promedio duermen, qué sé yo, más de 9 horas o cuestiones así, y empezar a identificar, ¿no? De dónde estoy tomando la probabilidad, si es la probabilidad frecuencial, si es la probabilidad teórica a partir del modelo teórico, si es la frecuencia que tengo de una muestra o si es de la distribución muestral, cómo me cambian las variables. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con esto y seguir después cuando uno ya trabaja con los métodos de inferencia también, ¿no? Cosa que no vamos a hacer porque ya el tiempo no nos da y quiero ir cerrando ya las ideas. Si hay algo alguna intervención, me interrumpen y no hay problema. Pero entonces, yendo un poquito a lo que nosotros queríamos expresar con el título que le pusimos al taller, es que fíjense que con este análisis de respuestas de otros colegas, eso nos ayuda a reflexionar qué cosa está metida dentro de esta tarea, ¿no? Y entonces han aparecido conceptos como el concepto de población, la diferencia entre lo que es la población de unidades elementales, por ejemplo, la población estadística, y qué es la muestra. Por supuesto, podríamos trabajar con los conceptos de los tipos de muestreo, ¿no? Y ver qué pasa si la muestra es aleatoria, si no es aleatoria. Los conceptos de variable estadística, de variable aleatoria, de frecuencia de distribución, de frecuencia de resúmenes, los distintos resúmenes, porque los distintos resúmenes, por más que sea un gráfico, eso implica un montón de conceptos, ¿no? O sea, entender un gráfico implica entender lo que es la escala, nada más la escala numérica que tengo en los ejes, Para el parcial, lo que es la variable, el segundo parcial va a ingresar eh, hasta lo que son las medidas y lo que me dicen las de medidas. variables separables y exactas, No lo tanto puedo como silenciar. la teoría. Y No, por creo que Andrea puede todas silenciarlo. Andrea. las iniciales, es decir, se agregan Ahí está. Este concepto de forma, que de hecho apareció en algunas de las respuestas de ustedes, yo le decía, la regla empírica es una propiedad, ¿no? Que intervendría si nos ponemos a pensar a ver si realmente las muestras podrían provenir o no de una distribución normal. Eh, Yendo un poco más a un nivel más avanzado, podríamos hasta utilizar, qué sé yo, una prueba de normalidad, ¿no? Ya trabajando con la inferencia. Eh, bueno, el análisis de la simetría, la comparación de muestras. Y yo les decía, y las ideas fundamentales en realidad son como grandes ideas que ponen en relación estos conceptos, ¿no? ¿Y qué ideas surgen de acá? Bueno, la idea de los datos. Pero esa idea de los datos me lleva a pensar en cómo fueron obtenidos los datos, de qué manera se midieron, la calidad de los datos, bueno, un montón de cosas asociadas a los datos, ¿no? El análisis exploratorio, que es el que me permite integrar un gráfico, una medida, las frecuencias, etcétera, ¿no?
La idea de distribución. Fíjense que la idea de distribución es como un paraguas, pensando en la tapa del libro de Escudero, ¿no? Es un paraguas a donde están metidos todos esos conceptos que hablamos y muchos más que a lo mejor no hemos puesto acá. Pero la idea de distribución me atraviesa la distribución de frecuencia, la distribución de probabilidad, la distribución muestral. Y para poder hacer inferencia necesito entender los tres tipos de distribuciones y que esos tres tipos de distribuciones me dicen cosas diferentes, ¿no? La variación, la idea de variación, que también me permite poder pensar que si tomo distintas muestras, aunque sean del mismo tamaño, voy a tener variación, no van a ser exactamente iguales, por más que sean aleatorias. Eh, que si cambio los tamaños de muestra, también voy a tener otro tipo de variación que va a estar asociada al tamaño de muestra, ¿no? Que tengo variación inherente a los datos, ¿sí? Que hay distintos tipos de variaciones, y que justamente esto de hacer inferencia y hacer estadística, básicamente, implica poder medir la variación de alguna manera y poder explicarla de alguna manera. Bueno, la idea de modelos, esto de poder decir, a ver, realmente, ¿cómo modelizo estos datos? Podría ser con la normal, podría ni utilizar la normal, pero no importa. Cuando yo estoy haciendo un resumen gráfico, cualquiera de esos gráficos de puntos son modelos, o sea, estamos modelando los datos de alguna manera, ¿no? No es el modelo matemático, es el modelo estadístico que va a emerger de la descripción y del resumen que yo hago de los datos. Y la inferencia, que en este caso lo estamos abordando desde un enfoque informal, porque solamente estamos imaginando cosas, pero después todos estos conceptos los podemos ir llevando a un estadio un poquito más avanzado y ya empezar a trabajar con los conceptos formales de la inferencia, ¿no? Y en relación, desde la didáctica de la estadística, también podemos asociar esta actividad y todo lo que hemos ido pensando, y a esto que también hablaba Escudero, de que más allá de la tarea en sí, lo importante es qué tipo de razonamiento estoy promoviendo, ¿no? en los estudiantes. Entonces, este razonamiento informal que estamos promoviendo a partir de la tarea, me lleva desde la formalidad a pensar a razonar justamente cómo puedo caracterizar una población a partir de las características de la muestra, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchos autores, en este caso estoy tomando un artículo de Sifler y otros colegas, como del Mas, Garfield y otros, que justamente plantean esto, ¿no? De que cuando enseñamos estadística, y si pensamos en una enseñanza de la estadística, como decía Janina, a través de los años, a través de los distintos niveles educativos, el promover la inferencia informal me ayuda a que los estudiantes vayan construyendo esas ideas estadísticas que necesitamos entender para poder entender la inferencia formal cuando podamos trabajarla, ¿no? Este proceso que nosotros hacemos a lo mejor en la universidad en un solo semestre, si lo hiciéramos a través de los años, creo que fortalecería muchas de esas ideas fundamentales, ¿no? Y nos permitiría entender la inferencia formal no como un procedimiento de cálculo que hacemos, sino como un método que me ayuda a pensar y a razonar sobre las poblaciones. Bien, y entonces, cuando hablamos de la inferencia informal, ya desde el punto de vista didáctico, ¿no? Justamente es un enfoque de aprendizaje, ¿sí? De la estadística, que prioriza esto, la integración de las herramientas exploratorias para poder usarlas como una base para fundamentar las inferencias formales que hagamos a través del tiempo. Y tomando otros autores, y de hecho algunas cuestiones que Silvana trabajó en su propia tesis de maestría, relacionadas con el razonamiento. Silvana justamente mostró una categorización de distintos elementos que intervienen en el razonamiento inferencial cuando se trata de un enfoque informal. Y tomando lo que indican también otros autores, al razonamiento inferencial informal lo podemos
concebir como una manera en que las personas usan sus conocimientos para sustentar las inferencias estadísticas. Esto que decíamos hoy, bueno, nos fuimos pensando en distintas características de esos adolescentes, bueno, pero ¿cómo las fundamentamos a eso, no? Y el razonamiento inferencial busca eso, cómo fundamentar esas inferencias que primero lo hacemos de una manera intuitiva y después lo podemos hacer de una manera más formal, ¿no? Y justamente basándonos en esas características relevantes de los datos, y para eso nos ayuda el análisis exploratorio, ¿no? Encontrar esas características relevantes de los datos. Y si bien acá esta tarea nosotros la pensamos solamente con ese objetivo de caracterizar una población a partir de las muestras, en realidad estos autores que mencioné antes hablan que el razonamiento inferencial informal en realidad tiene como tres dimensiones que tendríamos que ir integrando a través de la enseñanza. Una es esta de caracterizar, de razonar sobre una población a partir de las muestras. También el de comparar, es decir, acá no nos detuvimos mucho en la comparación, pero en realidad la última pregunta sí llevaba a esto, de comparar, ¿no? De tratar de razonar sobre esas posibles diferencias que podría haber entre las poblaciones a partir de lo que observamos en las muestras, para después, esto me va a llevar a cuando, por ejemplo, plantee una prueba de hipótesis de comparación de medias. Esto me lleva a entender por qué después comparo las medias de las poblaciones, ¿no? Por supuesto, integrando todas estas cuestiones que estuvimos hablando antes, ¿no? Y otra dimensión del razonamiento inferencial es justamente el inferir, ¿no? Razonar, esto de razonar si realmente una muestra es probable que se presente ante una situación o una expectativa particular, ¿no? Podríamos decir, a ver, nosotros pensamos que, por ejemplo, tal población es de adolescentes que se la pasan la noche jugando a los videojuegos, ¿no? Podría ser una anticipación. Bueno, habría que ver cómo recabar datos que me brinden evidencia sobre esa información y después poder hacer una inferencia sobre esa hipótesis que a lo mejor teníamos previamente. Entonces, el análisis exploratorio de datos cumple un rol importante, digamos, en la inferencia estadística, porque, como les decía, me acerca las primeras ideas que me ayudan a elaborar hipótesis después, ¿no? Entonces, tomando algunas reflexiones de Tukey, que fue quien delineó, digamos, las primeras ideas del análisis exploratorio de datos, Tukey decía que en su obra, Análisis exploratorio de datos del año 77, decía que este análisis permite comprender los patrones en los datos antes de hacer suposiciones, identificar errores, identificar valores atípicos o valores o eventos anómalos, identificar errores, por ejemplo, en la carga de datos, ¿no? O errores en las mediciones, y obtener insight, imágenes y evidencias que me permiten validar ciertos modelados o análisis más sofisticados. Fíjense cómo él, justamente, todavía a lo mejor en esa época desde la didáctica ni se hablaba, ¿no? Pero desde la didáctica no se hablaba de la inferencia informal, pero aquí está clarísimo a partir de lo que plantea Tukey. Entonces, bueno, solamente quiero cerrar con esto. Quiero agradecerles por la participación y por la escucha también. Y por supuesto, si quedan preguntas, intercambios o lo que sea, eh, estamos medio pasadito de hora, pero bueno, algo podemos hacer. Si no, podemos contactarnos a través del mail o de las redes. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o plantear algo, levante la mano y hable, no hay problema. Mientras tanto, yo quiero dejar en pantalla una invitación, en realidad son dos invitaciones. Nosotros participamos de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, donde esta red la concebimos básicamente como un espacio de encuentro entre investigadores y profesores y estudiantes también que participan en esa red, para tratar de hacer como una comunidad educativa donde compartamos justamente estos problemas que nos tocan a todos, ¿no? Cuando enfrentamos la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. Entonces, a partir de esa red,
este año hemos lanzado un ciclo de conversatorios que, como ven, se llama La educación estadística toma la palabra, porque creo que es necesario que tomemos la palabra. Y, y ya hemos hecho un conversatorio que está en la página web de Relie, que allí tienen el enlace. Eh, y ahora el 22 de noviembre hacemos un nuevo conversatorio con la doctora Soledad Estrella y la doctora Lucía Zapata Cardona de Chile y de Colombia, donde vamos a hablar justamente de la formación estadística de los profesores. Entonces, bueno, los invito, es gratuito, no tienen que inscribirse. Luego les vamos a pedir a Guillermo o Andrea sus mails de contactos y en todo caso les enviamos la información y el enlace para la charla si alguno está interesado. Sí, sí, Bueno, podemos difundir a allí, través del listado de mails de todos los inscriptos, así que cualquier información que quieran que compartamos, no hay ningún problema. perfecto. Gracias, Andrea. Y bueno, ahí les dejo las referencias. Después podemos compartir las transparencias para que, Sí, que eso las puedan también lo disponible. pidieron en el chat, si se pueden dejar, así que las colgamos después en la Sí, página. sí, por supuesto. Dejo de Bueno, compartir, así nos vemos antes de la despedida. gracias a todos por estar y bueno, espero seguir encontrándonos en todas las actividades, en alguna de todas las actividades de las jornadas. Y muchas gracias a todos y bueno, sí, nos seguimos viendo a través de Bueno, la muchas pantalla. gracias a las tres por el taller muy enriquecedor, mucho material y ideas para pensar, sobre todo algunas estrategias, ¿no? Para incentivar el razonamiento estadístico y justamente la comprensión de estas características de la aleatoriedad, de la variabilidad, de los fenómenos aleatorios, desde la escuela obligatoria, empezar desde temprano, ¿no? Con este tema. Y sobre todo pensando en formar ciudadanos que puedan mejorar la interpretación de la gran cantidad de información, sobre todo en estos tiempos donde lo que abunda es información y lo que falta es criterio, ¿no? Para analizarla y Exacto. para sacar conclusiones. Así que bueno, muchísimas gracias por parte de la organización, gracias a los que participaron del taller y nos desconectamos ahora, cerramos esta sala y a las 14 empiezan de nuevo las actividades, así que nos volvemos a ver en un rato. Les Bueno, recomiendo la charla y el taller de Jesús Pinto Sosa, que justamente nos va a hablar del currículo de estadística, ¿no? Exactamente. Y de la importancia de reflexionar sobre el currículo. Así que creo que les va a venir muy bueno, va a estar muy bueno. Conozco del trabajo de él y sé que es muy interesante. Bueno, muchas gracias. muchas Cerramos gracias. entonces. Hasta la Gracias, próxima, nos vemos. gracias. Hasta Adiós. luego.